Estimados hermanos y amigos, un saludo cordial desde el hogar de Erika y Heriberto. Os saludamos muy cordialmente y es una alegría poder compartir con vosotros el texto bíblico de hoy. Este texto se encuentra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, los versículos 34 al 39, y el tema Jesús, causa de división. Voy a dar lectura a este texto. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallar su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Queridos hermanos y amigos, hoy pues nos toca exponer un texto que nos pone en aprietos. Pues Jesús aquí se presenta de manera inacostumbrada, confundiéndonos tal vez un poco por lo que dice de sí mismo. ¿No es Él el príncipe de paz? Sí, por cierto, lo es. Vamos a tratar de entender lo que sus palabras significan. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, hay palabras parecidas del Señor, de manera que no es algo solitario lo que Mateo escribe. Lucas también registra las siguientes palabras de Jesús. Fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Cómo debemos pues entender estas palabras de nuestro Señor? ¿Acaso hay alguna contradicción en su mensaje de paz o en su misión de príncipe de paz? No, de ninguna manera. Él pues da la paz a los que la buscan. Él llena nuestro corazón de divina paz por el perdón de nuestros pecados. Él nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14. Podemos partir entonces confiadamente de esta afirmación de nuestro Señor. Su paz en la vida de sus seguidores es una hermosa realidad y su promesa de paz igualmente. Bien, entonces, ¿qué significado tienen las palabras que tenemos en nuestra predicación de hoy? Jesús inicia este texto con una expresión designada a sorprender a sus oyentes y a obtener su atención. Los discípulos estaban acostumbrados a oír un énfasis pronunciado sobre la paz en las enseñanzas de Jesús, además de las profecías que hablaban de un reino de paz que Jesús iba a establecer. Pero en el verso 34 dice en efecto algo que parece contradictorio. No comencéis a pensar que he venido para traer paz a la tierra. Bueno, estas palabras eran tan sorprendentes que tuvo que repetirlas a fin de que los discípulos no pensasen que habían oído mal tal vez. ¡Qué sorpresa! Y qué aparente contradicción a las enseñanzas anteriores, tal vez pensaron ellos. Y más sorpresa todavía cuando agrega que había venido para echar espada en la tierra
y pues la espada es todo lo opuesto a la paz. Pero luego el Señor nos explica lo que quiso decir con no traer paz, sino espada a la tierra. Hermanos queridos, debemos entender que hay una diferencia fundamental entre la intención primaria de la misión de Jesús y el resultado práctico de su misión. La intención primaria de Jesús fue y es la paz entre el hombre y Dios, entre hombre y hombre. El Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, es el Dios de paz. Él mandó a su Hijo al mundo para darnos la paz. Esto ya anunciaron los ángeles en los campos de Belén. Y a Jesús se le conoce como el príncipe de paz. Él anunció la paz para los hombres y Él es nuestra paz, pues Él logró nuestra paz con Dios en la cruz. Todo esto sigue en absoluta vigencia y no me canso en repetirlo. Sin embargo, hermanos y amigos, el resultado práctico de su venida al mundo y de su venida a los hogares es a veces lo opuesto a su intención primaria. Jesús sigue advirtiendo a sus discípulos del precio de ser sus discípulos. Cuando un miembro de una familia decide seguir a Jesús, dándole lealtad absoluta como Él la demanda, y si los demás miembros de la familia deciden no seguir a Jesús o no seguirle en ese nivel de consagración, inevitablemente se produce una disensión. Unos procuran seguir al Señor y otros siguen a otros señores. Es como si una espada cayese sobre una familia. Produce división. Un costo del discipulado es el amar supremamente a Jesús. Y el discípulo tiene el deber de honrar y amar a todos sus semejantes, por supuesto, comenzando con sus familiares. Pero el honrar y amar a Dios en primer lugar también es una demanda categórica que la palabra de Dios establece. La pregunta que se suscita en torno a estas palabras de nuestro Señor es si tú estamos dispuestos a pagar tal precio. Todo esto parece bastante extremado cuando lo leemos en la seguridad confortable de nuestra sociedad en la cual vivimos, que por lo menos tolera la dedicación cristiana. Y realmente no nos cuesta demasiado, a pesar de la oposición que podemos tener en nuestras familias y en el entorno familiar. Sin embargo, hermanos, en algunas partes del mundo de hoy, esto es algo demasiado relevante. En muchos países actualmente es muy peligroso ser seguidor de Jesús. Ser cristiano significa en muchos casos estar dispuestos a morir por el solo hecho de ser cristiano. Y cuando, por ejemplo, en una familia musulmana, un miembro de la familia se convierte a Jesús, en la mayoría de los casos siente la espada en su cuello literalmente. Siente el fuego del odio y del rechazo de la familia como un sufrimiento real día a día. Pues tenemos muchos testimonios de convertidos del Islam a Jesucristo que fueron rechazados por sus familias y sufrieron lo que el Señor Jesús describe con estas palabras: los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Y cuántos de los refugiados
que buscan asilo en nuestro país y en las iglesias cristianas han experimentado ya la espada y el fuego que el Señor Jesús describe mediante sus palabras. El conflicto y la división de los cuales Jesús advierte son suficientemente reales para sus seguidores, aun cuando sus vidas no siempre corran riesgo directamente. Hermanos, el texto de hoy dirige nuestra mirada a todos aquellos cristianos perseguidos en el mundo, y esta persecución está aumentando como nunca antes. La organización Puertas Abiertas publica con frecuencia los datos actualizados, y es aterrador ver y leer cómo está creciendo la presión de las fuerzas anticristianas sobre los creyentes en Jesucristo en muchos países del mundo. Y esto debe ser motivo suficiente para que la Iglesia siga intercediendo por nuestros hermanos perseguidos, por ejemplo, en Corea del Norte, Afganistán, China, Somalia, por mencionar solo algunos pocos. Hermanos, sin embargo, a veces no hay que ir muy lejos de la realidad de nuestro propio entorno social o de nuestras familias. Posiblemente la espada o el fuego tengan menos agudeza en nuestros entornos que en aquellas sociedades no cristianas. Sin embargo, también causan dolor y peligro. La palabra de Dios nos afirma que este conflicto tiene lugar entre Cristo y el anticristo, entre la luz y las tinieblas, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, y aún entre los integrantes de una misma familia. Jesús menciona pues las reacciones adversas que ocasionaría la adhesión a su nombre entre los mismos familiares. Dice, el hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Ante tales consecuencias es necesario que hagamos una definición clara y precisa del costo del discipulado, que incluye renunciaciones y muchas veces decisiones dolorosas. No es que para seguir fielmente al Señor el cristiano tenga que amar menos a su familia, sino que debe amar más a Jesucristo que a su familia. Pues el verdadero cristiano obedece a sus padres, también es palabra bíblica, los honra y ama a su prójimo como a sí mismo. Pero Jesucristo siempre ocupa una posición superior aún sobre la familia. Hermanos, como ya vimos antes, estos versículos cobran aún más importancia en culturas cerradas, donde el cambio de religión desajusta toda la vida de la persona, y la familia es pues el primer componente afectado en tales sociedades. Pero también es importante comprender lo que el Señor nos dice en el verso 38. Dice, el discípulo debe tomar su cruz y seguir en pos de mí. Esta es otra de las palabras de Cristo que no nos gustan demasiado. Para algunos, llevar la cruz es solo cuestión de obediencia, y desde luego la obediencia es básica. Sin embargo, llevar una cruz implica de por sí llevar un peso, sufrir maltrato, soportar una molestia, todo lo cual ocurre en el camino de la obediencia. Y en el caso de un seguidor de Cristo, ese peso, maltrato o molestia puede ocurrirle física, espiritual y socialmente
mediante la persecución, la enfermedad, el desprecio, el ridículo, el cumplimiento de duras responsabilidades, de disensiones en el hogar y la familia, privaciones, limitaciones y otros medios. En nuestro ministerio misionero en el Perú y en España hemos podido acompañar a cristianos que han sufrido tales consecuencias de llevar la cruz y de seguir a Jesús. En Alemania, por supuesto, también. Pero vimos en todos ellos también un tremendo gozo y la paz del Señor que les sostenía en medio de sus circunstancias adversas. Por fin, hermanos, nuestro texto de hoy nos habla del precio o del costo del discipulado. Uno no puede seguir a Jesús sin tener que tomar decisiones cruciales que demuestran dónde está nuestra lealtad final y última. Son decisiones dolorosas a veces, pero que resultan dándonos la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. El Señor quiere llenar nuestro corazón de su paz en las situaciones más adversas y difíciles de nuestra vida, cuando llevamos su cruz y le seguimos. Queridos hermanos, tales textos como los que hemos leído esta mañana, por supuesto, no son muy populares entre los cristianos. Sin embargo, el omitirlos de nuestra agenda sería engañarnos a nosotros mismos, quitando parte importante del mensaje de Jesucristo. El Señor abra pues nuestro